Jean es sociólogo de formación y miembro investigador del CNRS francés y profesor de la universidad. Y la característica particular, yo lo conozco hace muchos años, prácticamente del 81, 82 creo, en un proyecto que montamos de investigación en México. Y después hemos seguido viéndonos. Él en un momento fue a vivir, se estuvo viviendo un año en Argentina. Después estuvimos, bueno, muchas veces en Francia. Después estuvo viviendo 3 años en China. Entonces, realmente lo que yo querría decir de Jean es que realmente es un vagamundo. Pero dicho esto, no quiero que la gente se confunda, porque si bien ha trabajado y ha hecho campo de investigación en los lugares, muchos lugares del mundo, no es un bohemio. Yo diría que todo lo contrario. Es una persona que tiene una enorme capacidad para crear instituciones. Creó una institución, el INIDET, que nos permitió a muchos tener una actividad académica, intercambio académico e intelectual muy interesante, entre otros a Gisela y también a Pancho. Y también tiene una particularidad de haber creado un instituto de investigación en China, franco-chino, que dirigió durante por lo menos 3 años, ¿no? 3, 4 años. 10 años. 10 años. Lejos. Entonces, bueno, no hay que creer que es un vagabundo, es vagamundo, pero a su vez de una enorme capacidad de trabajo organizado y de la creación de redes de una fidelidad extraordinaria, ¿no? Yo creo que la red fuerte que fue el INIDET ha generado relaciones entre una enorme cantidad de investigadores de hace más de 20 años, creo. Bueno, estas eran las palabras que quería decirle, y le sugerí que diese una conferencia sobre un poco su trayectoria, la trayectoria de un investigador internacional, pero con mucho trabajo de terreno. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, me sale algo un poco difícil de hablar de mi vida como un camino. Claramente que investigador soy desde hace mucho tiempo y que siempre fue a tener preguntas y tratar de ver cómo se puede contestar a esas preguntas. Si yo tengo una especialidad es observar, investigar, evaluar a plantas industriales. Eso lo hice en muchos países, pero podemos decir mucho. Y bueno, me dediqué a hacer esto, lo hice con todo tipo de tecnología. Fue consultante para la seguridad, para el funcionamiento de plantas de energía atómica. Y fuimos a dar unos consejos a empresas que se instalan afuera de su país. Y fue dar consejos a empresas nuevas, jóvenes empresas en China para desarrollarse. Así que si sé hacer algo es mirar una empresa industrial. Es decir, mi oficio es mirar cómo trabajan los demás. Eso, para decir un vagamundo, sí, eso tiene sentido. Bueno, si hay que hacer una exposición, hay que tener unos hilos temáticos, y mi idea sería que se puede sacar de esto, de saltar de un país a otro para un investigador científico. Sería más mi posición primera, y estoy claramente en la cuestión del cambio de idea, de información,
el crecimiento de conocimientos científicos. Nosotros científicos observamos y discutimos lo que observamos. Creo que la ciencia no es más que esto, es decir, tener una observación que unos la pueden confirmar y discutir en esta información para ver qué quiere decir lo que vemos, qué podemos decir de los que vimos. Y claramente que discutir es un problema. Es un problema para los científicos. Es un problema que tenemos que tener un idioma común. Que se nota, por ejemplo, que mi idioma no es tan castellano, es decir, que lo ven. Y menos aún el chino. Pero tenemos que discutir. Entonces, lo que vamos a ver es que el idioma no es el problema mayor de la discusión. En la discusión el problema mayor es saber exprimir lo que vimos, tener palabras que sí tienen sentido, que después se puede traducir. Pero primero que la palabra tiene sentido. Y realmente hay muchos textos de compañeros franceses, de colegas franceses, que lo leo y me digo, ¿pero qué quiere decir? Que al menos el francés, supongo, y el francés sociológico, supongo que lo conozco un poco. Es decir, que si no lo entiendo yo, ¿quién lo va a entender? Y eso realmente es un asunto. Pero empezamos por el principio. Empiece en la sociedad del trabajo con el grupo Lyonés de Sociología Industrial, que creado por unos investigadores, pero el más importante es Philippe Bernoux, y tenía dos caminos de investigación que he tenido la oportunidad de hacer en los primeros años. Investigar a empresarios privados, entender cómo funcionan, lo que piensan, cómo funcionan, cómo se puede mejorar el trabajo del empresario, y investigar a obreros, y más de todo obreros taylorizados. Y este camino, nos dimos muy rápidamente que con los empresarios no teníamos problemas de lenguaje, entendimos lo que dicen. Pero con los obreros, uno que no hablan mucho, otros que a veces no tienen nuestro idioma. Estamos en la Francia de los años, fin de los años 60 y principio de los años 70. El que decía que los obreros taylorizados, muchos no son franceses. Y unos que son franceses son del campo y tienen su palabra propia. Y hemos podido observar que a veces las palabras son equivocadas. Es decir, que la usa y el sociólogo piensa en otra cosa. Es decir, por ejemplo, va a llamar burocráticos al sindicato que defiende a las secretarías, a los que trabajan en las oficinas. Entonces lo llaman burocráticos por eso. Que nosotros, burocráticos, son más de todo el Partido Comunista. ¿Sí? En este momento, cuando teníamos y es decir, no solamente por ser sociólogos, pero también los comunistas se llaman ellos mismos burocráticos, el centralismo burocrático. Entonces, hay incomprensión. Y como hay incomprensión, la idea fue, vamos a hacer como hacen los etnólogos cuando tienen que trabajar en un pueblo que no hablan el idioma. Hacen observación participantes. Se mezclan en la tribu y tratan de tomar un oficio de la tribu y mezclarse, y entonces tener la comprensión porque viven la misma cosa. Eso vamos a seguir este camino porque muy a menudo es el problema mayor. Uno entiende lo que hace la misma cosa que usted. Y entonces fuimos así teniendo la oportunidad de trabajar con obreros como obreros, y fue el primer camino de mi comprensión de la sociología. Investigar empresarios, investigar obreros, ver que ellos no hablan de la misma cosa. Cuando están en la misma empresa, no parece que es la misma empresa en que viven. Y eso quiere decir que el sociólogo
tiene que ser modesto. Es decir, que la gente habla de la misma cosa que él, que parecen cosas distintas. Y claramente que si yo fuera un novelista, podría hablar de la incomprensión de los humanos, es decir, que vivo más o menos con la misma mujer desde hace 40 años. No, 35, 37, vamos a decir, seamos más modestos. Y claramente debe ser la persona que conozco lo mejor. Y si me fijo bien, hay muchas cosas que no entiendo en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que los demás lo conozco aún menos. Y si uno se da esto, va a hacer que la posibilidad de conocer al otro es poca. Lo que podemos hacer sí es hablar, decir cosas que sí funcionan o no funcionan. Entonces estoy en esto. Encontrar las palabras que permiten a la gente manejarse mejor con el problema que tenemos juntos. Y tenemos fuerzas como sociólogos cuando somos capaces de decir la misma cosa al empresario y al obrero. Porque en eso permite a lo mejor al empresario tomar los mismos objetos y tener las mismas palabras para hablar. Al menos alguien lo puede hacer para ellos. Y eso facilita las cosas que uno tiene que hacer juntos. Eso no quiere decir que no hay discrepancias en obreros y empresarios, por supuesto. Es decir, yo soy sociólogo como vosotros y entonces no voy a pensar que la solución es que la gente se puse amigos con todos, ¿no? Y también que no defiende sus propios intereses, y también que no realmente es que no es el asunto. El asunto que si están en una empresa tienen que hacer cosas juntas y tienen que tener representación que les permite alcanzar sus metas principales. Tienen que ser capaces de decir lo que quieren. Y a veces así se hace un camino más alto. O sea, una empresa no se puede mejorar si todos no están en esta cosa del mejoramiento. Y entonces tienen que tener gente que lo dice. Las cosas son así, con palabras que entienden y que le permiten manejar a la empresa misma. Entonces no sé si soy muy claro en mi explicación, pero vamos a seguir con ejemplos y eso va a ser la charla. Después de esos trabajos que me permitieron desarrollar el camino de la división del trabajo, más o menos del nivel teórico, voy honesto, he podido entrar en el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Francesa. Yo tenía 30 años y realmente es una cosa fantástica. Porque de lo que vi y que aprendí es que una vez que entras en el Centro Nacional de Investigación como investigador, te vas a quedar investigador toda la vida. Si lo quieres, te puedes salir, es decir, no es una cárcel. Te van a dar un sueldo que con ese sueldo te permitirá vivir, más que sobrevivir, tener una familia y todo esto. Y no te van a echar. No te van a echar. Es decir, la verdad es que es un poco falso. Es decir, que si me voy a matar a alguien, puedo ser echado. Si hago algo muy malo al control directo del CNRS también. Pero son muy pocas la gente que están echadas. Así que yo lo tomé como la razón principal por qué no lo hacen es porque quieren que los investigadores sean libres. Y entonces me digo, hoy no tengo más jefe. Soy libre. Yo voy a decidir lo que hago como investigación. Es realmente la primera cosa de mi camino. Y eso explica muchas cosas. Es que soy algo, no sé, como dice, caracterial en francés. Así, caracterial. Es decir, que tengo un camino de investigación, me digo que eso hay que hacer. Me dicen que no, tendrías mejor. Actualmente se pide en Francia más esto. Bueno, sigue con mis cosas y me digo, un día u otro va a entender lo que hago. La cosa
es que siempre uno tiene que encontrar colegas para discutir lo que hace, para hacer que lo que dices puede ser entendido. Pero eso también estando en el CNRS, libro de mi camino, sabiendo que no voy a tener problemas para comer, me fue a repensar mi carrera científica. Entonces, la cuestión es bueno, yo sigo en la cuestión de la división del trabajo y qué me gusta lo más hacer. Y había una cosa, viajar. Realmente, pero eso no es de sociología, de eso. Pero también yo ya había visitado muchos países con proyectos científicos y entonces he entendido muy rápidamente que se aprende mucho con los extranjeros. Es decir, que ven la cosa de un modo distinto. Cada país tiene su propia discusión interna, sobre todo de científicos, y se abre la puerta del pensamiento cuando entra en la discusión de otro país. Eso lo vi muy rápidamente porque Europa tiene muchos países distintos, pero también Mercosur. Podemos decir que acá y en Buenos Aires no se piensa del mismo modo, es decir, que vale la pena cruzar a veces el río. Y viajar. Viajar entonces, división de trabajo y viajes, había una cuestión muy central en el momento, transferencia de tecnología. Entonces me fui a involucrar en esto. Y gracias a los mexicanos que me invitaron a venir a un primer congreso, pagaron todo, yo he podido tomar contactos en México. Y así, notamente con Marcos, armamos la primera investigación, transferencia de tecnología. Y bueno, la idea fue que cómo se puede alcanzar la tecnología moderna cuando uno no tiene la capacitación suficiente. Supongo que eso tiene algo que ver con los programas de hoy en día acá en Uruguay, porque la cuestión no está cerrada aún. Pero yo estaba más en la parte plantas industrial, funcionamiento de plantas industrial, y entonces nivel de automación. Y mi idea, que yo la tenía del LISI, es que los obreros saben mucho más que se piensa que saben mucho más que lo piden saber, y saben mucho, y usan más conocimiento, que era incluido los ingenieros, quieren que utilizan como conocimientos. Y que este saber de más es muy útil, es indispensable, no se puede suprimir, no se puede negar, porque si no funciona, se precisa por el funcionamiento de las empresas este tipo de saber. Y entonces, cuando yo veía que tener una escuela muy alta de obreros muy capacitados facilita la automación, mi idea es facilitar hasta qué punto. Es que con un obrero que casi no sabe escribir podemos hacer automatización. Y entonces me fue a buscar cuáles son los conocimientos menos que se precisan para hacer funcionar una empresa automatizada. Y eso fue proyectos que armamos y lo hicimos acá en México con empresas lecheras, que a Marcos le gusta mucho la leche. Y también lo hicimos con los subtes. Los subtes metropolitanos. Sí, los metros, el de México y el de Lyon. Y bueno, vimos que la información, los intercambios de información pueden ser capaces de reemplazar los conocimientos que uno tiene por la escuela. Y eso lo vimos, voy a decir, por azar. Es decir, que son cosas que no fuimos a buscar.
y que lo encontramos porque en el equipo habíamos una antropóloga mexicana del Valle que fue a interesarse a las mujeres de una planta de yogurt de México. Y ella se dio cuenta que esas mujeres tenían que defenderse de los hombres en general y de sus propios maridos en particular, porque se hacen más caro trabajando en una empresa internacional, multinacional francesa, y entonces tenía que defenderse, y por eso se apoyan en distintas personas, y vimos que tenían contactos con muchos hombres, hombres sí, pero hombres de los altos niveles de la empresa. Bueno, este tipo de contactos, uno puede ver que tienes distintas formas de contactos, que todas las formas se utilizaron. Pero, por mi parte, lo que interesa son los intercambios de información. Y con esos, vimos que los ingenieros tenían información sobre el funcionamiento real del taller que no es tan común en una planta industrial francesa. Y lo pudimos verificar. Porque los obreros tienen que protegerse de la mira de los ingenieros y de los jefes. Y entonces lo hacen, de los ejecutivos. Y entonces lo hacen, lo dicen, cuando se hacen errores, no van a decir, hice un error. Pero, como dicen que no hicieron un error, que hay una falla mecánica, se complica la solvencia del problema técnico. No se sabe por qué falla la máquina. Si lo sé, voy mucho más rápido a la recompostura de la máquina. Y fuimos a pensar esto, y entonces después nos fuimos a buscar la relación de intercambios de información técnicas y, lo voy a decir, información estratégicos. ¿Por qué son estratégicos? Conoces todos la sociedad de la organización. Es decir, ¿cuál es estratégico? Es la información que me hace perder poder. Si lo digo como hago, que no me lo puedo, después no me precisa. Y entonces este tipo de información no lo voy a decir. También es estratégico la información que me permite castigar. Tienes esta información, me puede dar un castigo y bueno, seré muy mal. Y esas informaciones no tienen que intercambiar. Pero cuando uno tiene acceso a esas informaciones, sí tiene una capacidad de acción sobre el conjunto mucho más eficiente. Eso más o menos la eficiencia productiva. Es el camino principal a la eficiencia productiva, que no estamos aún en este momento. Pero, y fuimos tratando de buscar cómo se alcanza este tipo de información, y se alcanza claramente por relación personal, informal entre humanos. Estamos en 85 y este tipo de investigación ha tenido un poco de éxito en Francia, y la Argentina se hace democrática, Uruguay está pasando a la democracia, y Julio César Nefa le llama a Argentina. Le dice, vengas acá, hay cosas que hacer en la transferencia de tecnología, quiero que venga. Y encontré en la Ostrom los medios para venir a Argentina. Y entonces armamos con Gisela acá, con Jorge Walter en Argentina, con Marcos acá también, una investigación, siguiendo este camino, buscando empresas más modernas que estaban buscándose en el lugar lo más quizá alejados del apoyo técnico. Es decir, que fuimos a buscar un poco más en la técnica lo que habíamos encontrado al nivel de los obreros tailorizados. Y fuimos en un proyecto que tardó 2 años y que casi nos comí 5 o 6 años después. Y fuimos a ver cómo funcionan las empresas, y Marcos me dijo que en un momento que
El problema es que no tenemos modos para evaluar. Evaluar las plantas técnicas, las plantas industriales. Queremos decir, funciona mejor si se intercambia la información, pero ¿qué es funcionar mejor? ¿Cómo lo podemos medir? Claramente que si todas las empresas son iguales en el mismo mercado, es compitiendo por la misma cosa, es muy fácil decir el que gana más plata es la más eficiente. Pero había empresas que estaban en Argentina con un mercado protegido, había empresas que estaban en los países socialistas del este que fuimos a mirar de vez en cuando. Y había empresas que estaban en un mercado muy abierto, muy de competición alto. Así que las ganancias de la empresa no estaban iguales y es difícil decir que una funciona mejor que una otra. Y entonces fuimos a buscar cómo se puede medir que una planta industrial funciona bien. Y eso fue el principio del trabajo sobre la eficiencia productiva que salió unos 10 años después. Pero para acabar con la Argentina, tengo a decir que hice una tontería enorme. En francés vamos a decir una connerie. Y yo tenía, cuando lo vi después, todo para hacer. Yo estaba francés, beneficiando a la universidad de alto nivel de Francia. Si se compara al momento la misma universidad en Argentina, en Uruguay, yo tenía un sueldo que estaba 10 veces más fuerte que el sueldo de los que trabajan conmigo. 10 veces, es decir, que es una cosa para no pensar, es un error pagar a alguien 10 veces más que el otro que trabaja juntos, pero fue el caso, es decir, que no fue nuestra elección, estaba así. Y entonces, cada uno me respeta mucho en el país, como si fue un gran pensador. Yo soy un buen investigador, joven. Es decir, y eso como los jugadores de fútbol, cuando le dan demasiado plata, a veces se piensan más inteligente que son. Y puede ser que eso fue. Estábamos muchos en la cuestión de desarrollo de Argentina y de Uruguay, que son países vacíos, con poca gente. Y una gente inteligente, pero para tener un éxito, la teoría estaba más del núcleo industrial. Había que concentrar recursos como recursos de infraestructuras, humanos y todo esto, y no diseminar esto. Y bueno, eso fue una razón de lo que dije. Es decir, la diseminación no tenía problemas de distancia, porque realmente vimos empresas que funcionan muy bien a distancia, pero los problemas estaban más de infraestructuras y de recursos humanos. ¿Cómo se hace cuando se falta un ingeniero si no hay ingeniero a menos de 10.000 kilómetros? Eso es. Y bueno, y escribe en un nota en bajo de páginas sobre esta temática que en lugar de buscar enlargar el territorio nacional, la Argentina se hará mejor concentrarse en desarrollar la parte que ya está un poco desarrollada. Mira cómo le escribo, tiene lógica lo que escribo claramente. Pero estamos a 6 años de la guerra de las Malvinas. Para uno que tiene 30 años, 6 años, de paz, algo que pasó en un país al fin del mundo, es una eternidad. Pero para la gente que trabaja conmigo, que vivieron la dictadura y vivieron la guerra, claramente que ellos, cuando leen esta nota de páginas, se terrorizan.
y nadie me dijo, eso no tienes que escribirlo, va a ser un lío. No, me dijeron, la página 41 tiene problemas, tendrías que reescribirla. Entonces reescribí la página y no cambié la nota. Nadie quería armar un debate sobre las Malvinas en Argentina. En ese momento que estamos, ya estamos a unos meses que se van a sollevar los militares en contra de Alfonsín. Entonces hay que ver el momento en que estamos. Y bueno, y yo al final, la gente no estaba conforme con la página, pero nadie me dice específicamente lo que iba a hacer, y al final mandé, es un informe. Bueno, armo un lío. Por supuesto, armo un lío. Y yo tengo que pedir disculpas a los que trabajan conmigo, más de todos los argentinos, porque me costó un poco porque el embajador de Francia se mezcló, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia se mezcló, en mi laboratorio han tenido una paliza y me la devolvieron, por supuesto, claramente. Pero en eso he podido vivir lo que es tener libertad. Hice una cosa que uno no tenía que hacer y no he tenido ningún castigo de verdad. Es decir, el castigo fue del temor, que eso desarmó y de los conflictos que se permitieron. Es decir, que hay unos jefes argentinos de investigación que aprovecharon para tratar de bajar el peso de los que me apoyaron a mí. Entonces, claramente, discursos. Pero nuestro grupo estaba bien fuerte, la relación de amistad fuerte igual. Es decir, que eso lo sobrevivimos, es decir, que no perdí ningún amigo en este asunto. Eso lo digo porque a veces es algo que cuenta. Para mí es algo que cuenta. Pero de la lección hay dos cosas que hay que entender en esto. La primera es que queremos entender a los demás y hay cosas que no entendemos y que no vemos que no entendemos. Porque ya había 2 años que pasé trabajando con ellos y ellos me querían decir algo, no le podían decir, no podían alcanzar mi pensamiento de esto, que estaba muy importante para ellos. Y entonces eso le da, como decía, uno tiene que no fiarse en su pensamiento de los demás. Se equivoca. Hay que pensar que se equivoca muy a menudo y que cuando uno habla con otro sobre las cosas importantes, tiene que ser seguro que el otro entiende lo que dices. Quizá bajamos el vocabulario, sacamos las palabras que son un poco demasiado ambiguosas o complejas y vamos con palabras sencillas. Quizá parezca más sencillo lo que decimos, pero al menos lo decimos juntos. Y cuando gente de distintos países mirando la misma cosa dicen las mismas palabras, eso tiene sentido. Es decir, que estas palabras también va a pasar a la gente que trabaja en el lugar, porque son sencillas y porque realmente nos entendimos en esto. Entonces eso, hay que entenderse y hay que pasar mucho tiempo. Cuando uno trabaja con gente de afuera, de buscar el entendimiento y tratar de facilitar este entendimiento por una claridad de expresión, que hoy en día es un camino que quizá no se nota bien porque lo hablo mal en castellano, pero yo siempre me niego a utilizar una palabra de sociología que no sea común, salvo que sea muy necesario en una discusión. Si no, voy a utilizar palabra común, la palabra más de la vida común, porque si no lo podemos decir en estas palabras, quizás no entendemos igual lo que decimos, la palabra que usamos. Bueno, eso es una cosa. Pero hay una otra lección, que eso me tardé mucho más tiempo para entender,
y que la entendí trabajando la cosa de riesgo y desarrollo sostenible. Es que uno no tiene que mezclar discursos científicos con discursos políticos. Si trato de armar un discurso científico sobre una parte de la realidad, eso debe ser entendido, sea que sea el compromiso político de los que lo leen, eso por seguro. Y si pongo al mismo tiempo un discurso político, se mezcla todo. La gente no sabe si lo digo porque es una observación científica o lo digo porque es mi elección política decir. Voy a apagar esto. Lo acepto. Y el científico puedes tener convicciones, ya que no es lo que me hace falta, convicciones. Pero si uno quiere dar un conocimiento útil que permite cambiar a la sociedad, es decir, este conocimiento debe ser tomado por gente que piensa, que tiene opiniones distintas del cambio que hay que hacer. Porque claramente yo no creo más que hay una política científica. La política es una cuestión de elección, de moral, y entonces cuando estoy al nivel científico, toda la posición política se vale. Lo que puedo hacer como científico es discutir de la coherencia de una visión política. Y lo que sí puedo hacer es luchar contra mentiras. La gente que dice la realidad es así y yo puedo ver que no lo es, comprobar que no lo es, entonces tengo que decir claramente. Y lo mejor es hacer que mi trabajo pueda ser útil a los que trabajan a transformar la sociedad, que lo permite discutir el uno con los demás. Es que muy a menudo uno puede seguir con la misma posición políticas y tomar con gente de otra posición políticas, tomar decisión igual, la misma, porque han visto que la visión de realidad que tienen es mejor para ellos dos aceptar este tipo de cambio. Es decir, que nadie va a tener el cambio que él precisa, que está el cambio que se difunde en su ideología. Es decir, que cada ideología es una esperanza de un mundo u otro y no da una dirección para actuar. Pero si tenemos que actuar con la gente o demás. Es decir, que realmente no vamos a construir un mundo para los que piensan igual que nosotros, porque ya sabemos que eso no es el mejor del mundo. Es mejor tener un mundo en el cual alguien nos dice no estoy de acuerdo con esto. Esos mundos son mucho más dinámicos, mucho más de cambio y mucho más de democracia. Entonces, eso es una cosa que me cuesta aprender, y la aprendí mirando la obra que hice. 89, el mundo bascula. Tengo 40 años, ya es algo. Y caen paredes y ideologías. Ideologías que nos ayudaron a pensar el mundo. Y paredes que hicieron que el mundo se hizo, para hacerse distintos, no solamente del otro lado de la pared, pero de nuestro igual. Eso. Y fue el momento en el cual decidimos, con la gente que está acá, crear una red de investigación que sea un laboratorio. 89 es igualmente el primer momento en el cual puse el pie en China. Entonces, de la red de la INIDET que se creó así en 89, voy a hablar al final. Voy a pasar por la China porque veo que el tiempo está avanzando y yo quiero ir hasta el final. Bueno, en China también
fue por el lado de transferencia de tecnología que podía entrar a China. Y lo hice porque estoy buscando un transfer de tecnología con gente que no se puede entender. Siempre esta es la cosa de intercambios de información, de conocimiento, es más o menos mi camino. Y entonces busqué un caso de transfer de tecnología con gente que hablan otro idioma, que son en los sistemas de pensamiento, que no conocen la misma tecnología. Y aprendí que había un convenio entre la ciudad de Lyon, la mía en Francia, y la ciudad de Canton en China, y que la ciudad de Canton quería construir un metro, un subte, y que la de Lyon tenía una oficina técnica de design, de concepción de subte, y se fue a Canton. Me dijo, acá tengo el proyecto de investigación. Fue a ver la gente que conocían a un investigador chinos, armé un equipo, vi el jefe de la oficina de design francesa y digo, bueno, vas a tener problemas. ¿No te interesa que un grupo de franceses y de chino investigador miran lo que haces y te dicen así como los chinos te ven? Lo único es que tienes que darnos un poco de mango, porque si no, no podemos hacer la investigación, y el otro, acepta que los chinos lo dicen igual. Así los franceses piensan que funcionan ustedes. Y el tío muy inteligente dice sí, y puso unos mangos en la mesa. Yo fui a ver el Ministerio de Transporte francés, porque claramente que no es suficiente, y el Ministerio de francés Transporte puso 6 veces la misma cantidad. ¿Por qué? Porque los franceses son constructores de metro, de mecánica de metro, y entonces, si había un consejo francés al metro de Canton, seguramente van a comprar un metro francés, y entonces eso quiere decir muchas platas. Bueno, el metro no fue francés, pero el ministerio me da la plata. Y entonces empecé a entender cómo funciona el transfer de tecnología y a tratar de contestar una pregunta que me hizo directamente el Ministerio Francés de Transportes. Dicen, bueno, nosotros le damos platas, ok, pero a lo que damos platas es la oficina de design, que le damos mucho más plata, pero realmente mucho más plata. Y la idea es que ni sabemos si los cantoneses van a construir un metro. No lo sabemos. Tienen que contestar esta pregunta. Decirnos si y cuándo lo van a hacer. Bueno, yo tenía esto. Y una vez me reuní con la junta del municipio de Canton, la gente que decide la construcción o no de un metro. Entonces, hablamos. Y al momento, estaba una cosa, nosotros los investigadores, franceses y chinos, unos 5 personas, y la oficina enfrente, 20 personas. Todos en sillón, así, y yo hago preguntas, alguien traduce, alguien habla, me traduce, y bueno, es acá, o sea, un ritmo un poco lento, pero interesante, bueno, exótico. Y al momento me decidí, es decir, cuando van a depositar, ¿cómo decir?, una llamada a construcción. Es el momento en el cual piden gente que vienen, y entonces los franceses que pueden venir. Yo pregunté eso, lo traduzco, mi colega que toma un poco de tiempo para traducirlo. Y vi un blanco completo parte de los chinos. Realmente completo. Es decir, bueno, eso es una pregunta. Realmente es una pregunta. Quizá había que hacerla o no hacerla, yo no sabía. Y en el medio del grupo, una persona que estaba escondida, casi escondida, la más vieja, avanzó un poco y dijo, queremos que el subte se hace lo más rápido que posible. Yo
Me parecía un modo de contestar un poco raro, ¿no? Es decir, contestar mi pregunta. Pero yo sabía que yo había entendido que el tipo estaba el que tenía poder, que yo no tenía que responder a él. Es decir, que ya yo conocía bastante de China para saber esto. Y lo que vi también es que todos los chinos del equipo tenían una sonrisa así. 2 días de discusión en el grupo para entender por qué esta sonrisa. Es decir, que después de la reunión fuimos a discutir, y yo tenía que volver al ministerio francés, pedir las financiaciones siguientes, y con la idea, sí, encontré algún tipo que me dice, es muy importante que el método se hace rápidamente, pero no dicen cuándo van a poner la llamada. ¿Y por qué estaban muy contentos los chinos? Fue la primera vez que encontraron a un oficial que dice que estaba en favor del método. Hasta el momento nunca lo habían entendido. Es decir, que el tipo tomó un riesgo diciendo en público para ser uno de los decididores que quería un método. Pero también el modo que lo dijo es: lo queremos. Él podría decir, lo decidimos. Es decir, lo queremos quiere decir que hay una oposición. Y la traducción de la palabra fue: están haciendo una investigación, tratan de hacer que todos los que se van a encontrar en el poder municipal entienden la utilidad del método. Y entonces a partir de ese momento vimos dónde están las oposiciones. Y claramente que el municipio de Cantón después nos agradeció de ayudarles a construir un metro, a decidir construir y construirlo bien, porque fue una parte del aporte. Pero eso para un poco dar un poco de China, y la cosa de China, bueno, es una vida para contar, es otra charla. Vengo más a la parte de la INIDET. La INIDET, el grupo que se creó en 89, casi durante un poco más de 15 años, funcionó como un laboratorio. Es decir, un grupo que decide, nuestras temáticas de investigación son esas, vamos a armar tal y tal proyectos, y en los proyectos vamos a poner tal y tal gente. Así lo hicimos. Buscamos plata, realmente, porque estaba una institución informal, ni nacional, ni tenía lugar, ni tenía... Y realmente yo, en esos momentos, eso fue mi laboratorio, de verdad. Y el laboratorio, su producción, puede ser el libro de la eficiencia productiva que está producido por la IT. Fue una producción muy importante que creemos que ahora, que ya son 15 años después de la salida de este libro, lo tenemos que modernizar y rehacerlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tener así un grupo de investigación, un laboratorio que sea un red? Yo voy a decir, volviendo al intercambio de palabras estratégicas, nosotros tenemos que discutir las buenas ideas que tenemos, la mejor que tenemos, las que nos podrían dar prestigio después. Tenemos que afirmarla, discutirla, hacerla más fuerte. ¿Quiénes serán los mejores para discutirlas? Los que pueden hacer la misma publicación que vos, claramente, los que trabajan en el mismo camino. Y ellos están buscando los mismos puestos que vos. Están su competidor. Entonces, que nosotros, investigadores, científicos, tenemos un problema mayor. Tendríamos que intercambiarlo más con los que tendríamos que protegernos lo más a la información que tenemos. Eso es la idea de la red. Yo tengo un cargo en el CNRS en Francia. Y entonces, del CNRS nadie más. Tenemos a alguien de la Vostok y de Francia algunos más, pero van a ser secundarios en el grupo. Y vamos a tomar a alguien
en Uruguay, alguien en Argentina, alguien en China. Vamos a ver que ni uno puede ser competidor con el otro. Es decir, que cuando discutimos con los compañeros de Uruguay, ellos me dan cosas interesantes que me pueden afirmar mi pensamiento y también tener un pensamiento muy fuerte que lo pueda publicar, y con eso tendré logros en Francia. Y él también va a tener logros en Uruguay. Pero para mí, que él se hace el jefe de la sociología de Uruguay, no es malo para mí. Al revés, es una utilidad. Voy a tener más peso. Es decir, que quizá me va a invitar, quizá me va a pagar estancias en Uruguay. Es fantástico. Es decir, que no pierdo de lo que doy de información estratégica. Pero al revés, si lo hace en mi laboratorio en Francia, casi no hay discusiones científicas en el laboratorio, de lo que veo. Casi no hay. La gente dice, he publicado esto, y habla de su publicación, no del trabajo que está haciendo al momento. Eso lo hacen los que hacen los doctorantes, porque no tienen otra posibilidad. Bueno, supongo que ahora es el momento para las preguntas, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A mí me parece bien interesante la reflexión, porque toca muchos problemas de fondo de la vida científica, ¿no? Sí, que quedaron ahí flotando, como para otras reflexiones. Pero yo quería venir sobre un tema bien específico que plantea tus planteos, tus reflexiones y tu experiencia, que están vinculados, por lo menos en mi interés, de cómo hacemos para resolver esta ecuación compleja que se plantea en un país que crece, en un país que multiplica su PBI por 3 y algo en 7 años, y que entonces se plantea el problema del desarrollo innovador, del desarrollo de la educación, del desarrollo de las empresas, con opciones que no llega a resolver, con caminos que no se resuelven. Y entonces, una de las ideas que flota es, bueno, demos más a la educación, la otra es traigamos gente capacitada para resolver los agujeros que plantea el desarrollo técnico. Y tu planteo aporta una nueva idea que quizás haya que explorar, y allá en el terreno de sociólogos, no sé, identificar cómo se pueden construir redes de transmisión del conocimiento que permitan resolver la problemática planteada por los problemas de crecimiento. Entonces, tu experiencia en China, tu experiencia en Argentina era otra historia quizás, porque Argentina optó por concentrarse en los temas competitivos. Hoy el Uruguay pareciera que está en el doble juego, concentrarse en temas competitivos y abrirse al mundo, ¿no? Pero la capacidad innovadora, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿Cómo la vamos a conseguir? Entonces, ¿será que hay que incrementar el conocimiento a partir de lo que ya existe, haciendo redes de transmisión horizontal del conocimiento, generando provocadores que estimulen la innovación? No sé cómo tú lo ves y cómo te parece. Bueno, al menos la pregunta que haces me da la impresión que mi exposición no fue inútil. Pero quizá la contesta a la pregunta va a ser menos fuerte que esta impresión. Es decir, que primero cuando vos hablas de un país que está creciendo a nivel industrial, me digo, aún están hablando de China, pero no, es Uruguay. Es un poco distinto, porque la cosa de China es el desarrollo desde abajo, es decir, y ahora, si hablo de China del Sur, del Guangdong, el problema de Guangdong es que ya están por subir los sueldos. Es decir, que, y yo he podido investigar sobre la cuestión del conflicto social y por seguro van a seguir subiendo. Es decir, que parece que en Uruguay se subió también los sueldos mínimos, pero en China son los medios que suben. Y de un obrero, hoy en día en China del Sur,
el sueldo promedio es $250 por mes. Yo hablo de Guangdong. Ya es algo. Y es decir que la mayoría de los países del mundo tienen sueldo más bajo que esto, salvo Uruguay, de lo que veo. La mayoría de la gente está trabajando con sueldo, y en China igual, porque la China no es un país único, es decir, hay lugares distintos. Y el problema de China es que ellos tienen que pasar por subir. Es decir, que tienen el mismo problema que Uruguay, pero están en el escalón más abajo. Es decir, si suben, claramente que Uruguay tiene que subir un poco más rápido, porque China son mucho más grande que Uruguay, por supuesto. Pero la verdad es que el problema de los chinos es mucho más grande que Uruguay, porque de lo que vimos de la eficiencia productiva, de la dificultad de intercambios de información estratégicas, los chinos tienen muchas, porque por ser en un país en cual la gente se mezcla, se mefia. Tiene desconfianza. Pero también, de lo que veo, un parte del éxito de China se debe a redes informales de gente que sí funcionan por palabras, intercambio de palabras. Con él me fío. Si me dice que me va a mandar un producto, le mando la plata al mismo tiempo. Porque yo sé que si no lo manda la plata no podrá dar el producto. Entonces, son cosas así. Me fío en él, pertenece a mi red. Y eso funciona muy bien, y son redes claramente informales, invisibles. Pero que no son tan invisibles. O sea que nada más discutir con la gente, decir cómo resolvió este tipo de problemas, y él va a decir, bueno, llame a mi compañero, a mi amigo acá, cómo ha tenido que manejar la cosa del impuesto. Bueno, manejo con alguien que está en el municipio, que conozco muy bien, hicimos investigación juntos y todo. Bueno, son cosas así, funcionan. Claramente que si estamos contestando a empresarios, que seguramente les va a interesar la cosa de intercambios de información estratégicas, le vamos a decir que ellos no pueden aumentar el funcionamiento de la red, lo pueden destruir. Es decir, que intercambio de información estratégica se hace entre gente que se tienen confianza el uno con el otro. Saben que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo, le va a entender muy bien. Es el ejemplo de una empresa que hace máquina que compra otra empresa, muy a menudo. Y bueno, se dice, podemos hacer una máquina mejor, pero vas a tener un precio más alto. Y no sabemos si el otro, el comprador, puede comprar o no a este precio. Es decir, seguramente tiene interés al hacerlo, pero no sabemos si puede comprar, si solamente lo puede comprar. Y claramente, la contesta lo tiene, pero no puede decir, la margen que tengo cuando compro la máquina es tal, porque si no, se pierde la posibilidad de negociar, se pierde la margen. Y entonces, sí, una cosa que se puede decir es que dos personas, una de la empresa, otra de la empresa, se pueden decir las cosas, pero con cifras. Eso se llama espionaje, traición. Pero es muy común. Salvo que el que traicionó sabe que él a quien lo va a decir no lo va a usar. De un modo que le va a hacer mal a él. Pero sí lo va a usar cuando la gente se dice, es que podemos hacer la inversión. Va a decir, yo soy seguro. Y bueno, la cuestión es que podemos tener confianza en el que está seguro o no. Eso se hace con el tiempo. ¿Y por qué el empresario no puede ayudar? Porque el empresario no va a decir, bueno, hay que dar
a nuestro proveedor y nuestros clientes la imagen que hacemos cuando estamos en relación con ellos. Claramente él no va a decir esto. El que da información de este tipo lo mato. Eso es lo que tiene que decir. Se ve que las cosas son mucho más complicadas que no podemos. Lo que sí es posible es a nosotros sociólogos saber a dónde pasar la información estratégica si no pasa. Eso sí. Es muy fácil decir que lo hicimos, es decir que toma un poco de tiempo, pero si armamos un grupo de investigación un poco grande en una semana, podemos dar una respuesta a esa empresa. Su debilidad de transformación de intercambio de información estratégica son en este lugar, son fuerzas, son estas. Y claramente no vamos a traicionar a la red de Estado. Porque lo podemos hacer, lo voy a decir, a un precio pagado para empresas. Lo podemos hacer. Eso sería que amarlo más como un herramienta esto. Al momento los estamos más pensando, mejorando siempre por utilización científica. Y yo no puse de empresario, de venta, de método de consejos. Entonces no. Pero se podría hacer. ¿Por qué se puede hacer? Es porque la pregunta principal que permite visibilizar una red así es cuando ha tenido problemas en serio, problemas que no podía resolver solo, decisión que precisas de información difícil de entender, ¿cómo hiciste? Cada uno tiene esto, es decir que en el riesgo, es decir, pedir a la gente, ¿qué hiciste? ¿Cuál es el momento en el cual ha tenido la peor temor de tu vida? ¿Y qué hiciste? Y así, la gente te dice, yo fui a hablar a tal o tal. Y sabes que si él fue a hablar en este momento a tal, es porque le tiene confianza. Claramente con él va a poder decir, bueno, yo soy delante de mi planta atómica y va a estrellar y no sé qué hacer. Realmente no puede decir esto que hay una persona que tiene confianza. Esto plantea un tema interesante también de la gobernabilidad, ¿no? Porque gobiernos que no tienen información estratégica sobre gestión de riesgo, ¿cómo pueden gobernar? Exactamente. Bueno, sí, Uruguay es un poco esto, ¿no? Ni el gobierno ni los partidos tienen unidades de perspectiva capaces de saber ni siquiera a la semana próxima. Entonces nadie puede prever. Y entonces son las crisis de la gestión, son las crisis de la gobernabilidad. Son países que avanzan sin piloto, ¿no? Sí, claro, sí, eso es exacto. Es decir, lo podemos ver, es decir, que un gobierno tiene que tener un eje político y un partido que lo mantiene firme. Y funciona bien el gobierno si en el partido hay gente que sí son capaces de discutir con la gente demás de los otros partidos y tener amigos, incluido en el enemigo. Si no tienen, no se puede decir que realmente. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, nos dejamos por acá. Muchas gracias, chao. Muy bien, John. Gracias.